Hermanos, buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos hoy, esta mañana, para seguir desarrollando nuestro devocional. Hoy nos toca el capítulo 6 del Evangelio de Juan y continuamos con este devocional. Les quiero recordar que tenemos instrucciones para seguir desarrollando nuestro devocional. Espero que no se les esté complicando. Espero que vayan haciendo su devocional y que vayan entendiendo lo que el Señor les habla cada mañana. Para esto recuerden que también es importante tener nuestros marcadores, ¿verdad? Que vayamos desarrollando en nuestra lectura, en nuestro devocional diario, versículos importantes donde nosotros podamos sentir que el Señor nos habla. Son de suma importancia para ir comprendiendo nuestro devocional y finalmente tener un panorama completo de lo que el Señor nos quiere dejar a nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, hermanitos, pues eso es un recordatorio para que sigan haciendo su devocional y pues recuerden que primeramente también hacemos una oración para que el Señor pues dirija este tiempo y pues vamos a orar y pasamos a desarrollar la lectura del devocional, que primeramente también recuerden que se hace de una forma la lectura fluida o corrida y después ya lo hacemos con un entendimiento y subrayando y sacando versículos importantes. Ok, mis hermanos, pues vamos a dar paso a la oración para que el Señor por medio de su Espíritu Santo pues nos ayude, ¿verdad? Nos ayude a entender esta palabra del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, mi Señor. Venimos a ti, Señor, confiando en que esta mañana nos vas a dejar una palabra que penetre nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, que nos hable de cualquier circunstancia que estemos pasando, mi amado Jesús. Sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que no nos dejas. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos des entendimiento, Señor, que redarguya nuestro ser, Padre, para poder entender tu palabra. La palabra que hoy tienes para nosotros, Señor, te pido que sea una palabra que nos deje una enseñanza, Señor, una enseñanza poderosa por parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, agradecemos que estés entre nosotros, Señor, y te pido que te muevas poderosamente en este devocional de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro desarrollo del devocional. Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo:
yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Bueno, mis hermanitos, ya acabamos de escuchar la palabra del capítulo 6 del libro de Juan de esta mañana de nuestro devocional. Y bueno, para que ahora pasemos al desarrollo de nuestro devocional, quiero leerles unos versículos que los considero de suma importancia para poder desarrollar el devocional. Primeramente es del 1 al 14, después el 32, 33 y 35. Voy a dar lectura y pasamos a desarrollar las preguntas de nuestro devocional. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaran como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, estos versículos son de suma importancia, hermanitos. Siento que ahí está el verdadero propósito de este devocional. Nuestras preguntas, la primera de ellas nos dice: ¿qué dice el pasaje? Bueno, el pasaje nos está diciendo que la multitud seguía a Jesús, que era una gran multitud, alrededor de 5,000, y eso que no se contaba a las mujeres ni a los niños. Entonces verdaderamente era una multitud que seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sanaba enfermos, veían las señales que él hacía y que también los proveía de alimento, ¿no? Podemos ver que aquí la gente lo seguía, y lo seguía también porque él los podía alimentar, ¿verdad? Pero no entendían el verdadero propósito del alimento, que no era el alimento físico, sino el alimento espiritual. Aquí eso es lo que nos está diciendo este capítulo número 6, ¿verdad? Y ahora, bueno, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, que nos dice: ¿qué me enseña Dios aquí?
Bueno, pues en este capítulo, lo que nos enseña el capítulo 6 del libro de Juan es que nos presenta a Jesús como el pan de vida. Él es el verdadero pan de vida, no el alimento físico que proporciona. El verdadero pan de vida es Él mismo. Nos enfocamos en Él como una provisión espiritual, más que la material. Esa es la respuesta de nuestra pregunta número 2, que Él es el verdadero pan de vida, que Él es nuestra provisión espiritual. ¿Por qué? Porque Él hace multiplicar. En la palabra nos dice que multiplicó cinco panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas, ¿verdad? Eso fue lo que vieron los ojos físicos. Pero detrás de todo esto el Señor nos quiere dar a entender que si vamos a Él no vamos a tener hambre, y se refiere al hambre espiritual, porque Él es la fuente de vida. Esa es nuestra respuesta de la segunda pregunta del devocional. Él es nuestro pan de vida, ¿ok? Y bueno, pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice cómo lo podemos aplicar. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra en nuestras vidas? De una forma simple, pero a la vez que requiere tener fe. La forma en que lo podemos aplicar es creyendo esta palabra, creyendo que Jesús nos vino a dar vida, a darnos esa vida espiritual, a sacarnos de la muerte, que estábamos perdidos en las tinieblas, y que ahí pues no íbamos a tener esa vida que Él nos puede proveer. Entonces nuestra respuesta de la tercera pregunta, que cómo lo aplicamos, es creyendo que Él es el verdadero pan de vida, que necesitamos el alimento espiritual y que Él es el alimento espiritual para nosotros. ¿Ok, hermanos? Y bueno, necesitamos fe para creer. Yo le pido a Dios que aumente la fe en ustedes para que sigan creyendo en su palabra. ¿Ok? Bueno, mis hermanitos, pues esto ha sido el desarrollo del devocional. Quédense con esta palabra que es muy bonita. Y pues vamos a despedir nuestro devocional con una oración. ¿Ok? Pues vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo devocional, Señor, por este tiempo que tú pusiste en nosotros, Señor, en nuestro corazón, para que creamos en ti, Señor, para que tengamos los ojos puestos en ti, Señor, que tú eres el autor y el consumador de la vida, Señor, para que nuestros ojos no se desvíen a otro lugar, ni a otras personas, ni a otras instancias, ni a otras soluciones, Señor, ni a lo que el mundo nos ofrezca, Señor. Que pongamos nuestros ojos en ti, Señor, porque tú eres el único que dio su vida por nosotros, Señor. El único, Señor, que es el pan de vida, que tú eres nuestro alimento espiritual, que nunca se nos olvide, Señor. Que a partir de esta mañana, Señor, caminemos creyendo, Señor, que solo en ti tenemos palabras de vida eterna, Señor. Yo te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra, y te pido que le hables a cada uno de mis hermanos, Señor. A cada uno de mis hermanos que estén necesitados de ese alimento espiritual, Señor. Que tú esta mañana en este devocional les hables, Señor. Que tú les digas, Señor, que mientras ellos corran a ti, Señor, tú tendrás la provisión necesaria para alimentarlos. Muchas gracias, mi amado Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanitos, pues nos estamos viendo después. Que tengan un excelente día. Cuídense. Hasta luego. Dios les bendiga.